Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Sean bienvenidos a esta sala. Gracias por elegir esta a las 12 p.m., que tenemos dos corriendo al mismo tiempo. Entonces, gracias por elegirnos a nosotros. Yo junto con Anaís vamos a estar hablando con la doctora Eileen Matus y el maestro Daniel Villanueva acerca del uso de la inteligencia artificial dentro de despachos y empresas y políticas de uso y riesgos, entre otras cosas. Anaís, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Melanie, aquí súper lista ya para ahora sí que adquirir conocimiento de parte de estos grandes ponentes. Muchísimas gracias por acompañarme, Anaís. Va a ser un gusto aquí realizar las preguntas en conjunto. Y bueno, ahora sí me permito darle la bienvenida a la doctora Eileen Matus. Doctora, muchísimas gracias por aceptarnos de nueva cuenta la invitación. Un gusto tenerte por aquí. Pues muchas gracias por la invitación, Melanie, Anaís. Bueno, me saludan mucho Ricardo y Aloy, ¿no? Eh, pues aquí feliz de compartir y bueno, empecemos cuando ustedes me digan. Doctora, y antes de comenzar y de presentar a nuestro ponente, el maestro Daniel Villanueva, nos encantaría nos platicaras un poquito sobre ti, el proyecto en el que estás trabajando y cómo estás viviendo esta era de la IA. Pues mira, interesante porque como ustedes bien saben, pues mi tránsito ha sido de competencia económica, bueno, que sigue siendo sumamente importante, el tema regulatorio y ahora el tema de gobernanza, ¿no? Que de alguna manera todos estos temas se han venido pues cruzando, ¿no? Como todo con la inteligencia artificial. Y es así que pues llego a White Box Project como en este momento crucial en el que pues el uso de la inteligencia artificial ya no es un tema de ciencia ficción, sino que sí las empresas los están empezando a utilizar, los despachos legales, ¿no? En general, pues todos los negocios para la eficiencia y para la toma de decisiones relevantes. Y en este sentido, pues ahí es donde entra la importancia de pensar qué contiene o qué hay detrás de cada decisión que se toma en cada una de estas empresas por medio de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el backstage que se necesita o la infraestructura de conocimientos, de políticas, de operatividad? Una serie de temas que, bueno, seguramente platicaremos de ello, se requieren para poder garantizar que nuestra empresa, el despacho jurídico, ¿no? Cualquier institución, tanto pública o privada, esté haciendo un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Entonces, así como llego a Whitebox, ¿no? Entonces, con estos conocimientos ya que tenía yo en temas como privacidad, protección de datos, competencia económica, regulación y gobernanza, pues incluirle este nuevo tema, pues es inmediatamente en este nuevo ecosistema se mezcla y se vuelve pues muy enriquecedor, ¿no? Y eso es en lo que estoy ahorita, digamos. Muchísimas gracias, doctora. Va a ser un gusto escuchar tu perspectiva sobre estos nuevos roles dentro de los despachos. Y me permito también presentar al maestro Daniel Villanueva Plasencia. Maestro, ya te hemos tenido por aquí en varias sesiones. Muchísimas gracias de nuevo por aceptarnos la invitación. Muchas gracias a ustedes, al equipo de Logic que hace una gran labor y que esto que hacen año con año realmente creo que cambia paradigmas en nuestro país. Maestro, y de igual manera nos encantaría conocer un poquito más sobre ti y sobre este acercamiento que tienes con la inteligencia artificial. Por favor, cuéntanos un poquito más. Ha sido bien interesante, ha sido todo un camino con un poco de suerte, un poco de voluntad. Yo empecé en Baker McKenzie como un abogado de PI tradicional, llevando asuntos más pegados hacia la parte de derechos de autor y de marcas. Poco a poco fui cambiando de práctica, metiéndome más hacia el área de tecnología y al igual que la maestra Eileen, me fui me llevó la profesión, ahora sí, digamos, me fui con la marea y fui cayendo en este fabuloso tema que es la tecnología. Y hoy en día, ya recientemente, una vez que estamos viendo la inteligencia artificial como una realidad y una realidad jurídica, una realidad para los despachos en la operación. Me ha estado tocando estar en el frente de la implementación de ese tipo de herramientas hacia adentro de la firma en la que yo trabajo. Y eso ha sido bien interesante porque me he topado con todas estas resistencias, con todas estas felicidades y tragos amargos que es la implementación de la inteligencia artificial para una firma. Entonces, lo he visto ahora sí que
como tanto en la parte profesional de cómo he visto evolucionar esto, también con la parte operativa de cómo se come esta parte. Y en específico, y esto fue de alguna manera a raíz de mi participación en el proceso de educación como Chief Artificial Intelligence Officer con White Project, he visto ya con un mayor entendimiento cuáles son estos riesgos, cuáles son estas ventajas que trae la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, ahora sí que tanto en mi día a día como profesional, asesorando a mis clientes, como en la parte más operativa, me ha tocado verlo desde los dos frentes. Muchísimas gracias a ambos. Elegimos esta mesa justo por estos perfiles que nos pueden ayudar a saber cómo se vive en el día a día la implementación de estos roles, qué tan necesarios son y bueno, vamos a estar platicando un poquito más sobre ello. Entonces, Anaí, si gustas, regálanos la primera pregunta. La dirigimos, si gustas, a Daniel y posteriormente para escuchar también la opinión de nuestra doctora Eileen y así enriquecer un poquito más estas respuestas. Claro que sí. Digo, en la plática pasada se hablaba de la metamorfosis tecnológica. En una previa estábamos hablando justo de estas nuevas figuras, de esta importancia de generar procesos, lo cual, como abogados, en ocasiones cuando hablamos de transformación tecnológica pensamos en debe haber procesos, figuras, ¿no? Y debemos aterrizar un poco, lo cual me lleva a preguntar al maestro Daniel que si es realmente necesaria esta figura del Chief AI Officer o puede ser una responsabilidad compartida entre socios y también definir un poco esta figura, qué responsabilidades tiene en sí. Claro, y para efectos de la plática, llamémosle callo, pero yo te diría que de entrada posiblemente no, y estoy de acuerdo, estuve escuchando la ponencia anterior de Philip, y estoy de acuerdo con él, creo que es un tema progresivo, creo que querer imponer una estructura muy grande a un despacho pequeño podría ser contraproducente. Pues creo que es un tema progresivo. En un inicio quizás se pueda tener una figura distinta y sí tener una responsabilidad compartida entre socios, pero a medida de que va creciendo el uso o la implementación de este tipo de sistemas o el número de usuarios de esta tecnología, pues definitivamente incrementa los riesgos y eso te lleva a tener que tener una persona que idealmente esté liderando este tipo de iniciativas y también estar al pendiente de los riesgos que esto está creando. Esos riesgos ya cuando un despacho es muy grande, pues no podrían estar en los socios porque los socios quizás ni siquiera los entienden. Entonces, ¿vale la pena tener una persona? Sí. Esta persona, ¿qué tipo de perfil tendría que tener? Pues bueno, es una persona que está de alguna manera tanto en el aspecto técnico como en el legal, como en el estratégico, al igual que otro tipo de oficiales de cumplimiento, ¿no? Entienden de esta parte de riesgos y de cumplir con las disposiciones legales que le apliquen a ese tipo de actividades, tanto a la tecnología como tal como a las acciones derivadas del uso de esa tecnología. Entonces, esta persona está empapado de todo este mundo de complejidades y puede ayudar a que los socios no tengan que estar estudiando, no tengan que estar al pendiente de los tipos de tecnologías que existen, de cuáles son los riesgos, porque muchas veces pues no tienen ni siquiera el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, esta persona tiene este perfil de oficial de cumplimiento como otros tradicionales, pero con esta parte técnica, estratégica y legal que creo que le dan una característica especial donde ellos entienden la tecnología, entienden cómo alinear las prácticas del despacho, las necesidades a este tipo de riesgos que se pueden tener. Y entonces vemos un rol de alguna manera híbrido, algo sí jurídico, pero con una parte técnica importante y esta parte estratégica. Entonces, creo que es esta persona encargada de estar liderando el esfuerzo hacia dentro de un despacho. Creo que en un principio podría no ser necesario tenerlo, podría migrarse cuando sea necesario, dependiendo del número de personas que empiezan a utilizar o a implementar este tipo de tecnologías, o
dependiendo del tamaño de la firma también. No sé si la maestra tenga alguna otra opinión al respecto, pero creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, yo coincido mayormente con lo que dice Daniel y bueno, también con mi querido Philip, pero a ver, una cosa es crear el rol en el organigrama del despacho, cuando es un despacho mediano o grande, y otra cosa es que en un despacho pequeño el socio pueda tener un perfil híbrido y se certifique en Cayo, o sea, no que creen específicamente el rol, sino que para mí un callo debe existir sí o sí si se utiliza inteligencia artificial. Ahora, que se cree específicamente el rol en el organigrama es ahí donde creo que coincido con Daniel y con Philip, que es cuando ya son más grandes las empresas. Cuando es un despacho pequeño, más especializado, pues el callo, como acaba de decirlo Daniel, pues puede ser un socio con un perfil híbrido, derecho y tecnología, ¿no? Y puede iniciar con la certificación de este propio socio, va a ser el designado como el responsable de la inteligencia artificial y va a ser el callo, ¿no? Va a ser socio, pero también es callo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que como es un pequeño despacho, pues no se van a generar nuevos costos ni cambios drásticos en el organigrama, porque tal vez el organigrama es sumamente simple, pero la toma de decisiones sí va a estar basada en un uso ético porque esta persona va a estar certificada y va a estar y va a tener estos conocimientos. No va a tener un callo específico, pero él va a ser certificado callo, ¿no? La desventaja de esto, pues que, como lo acaba de decir Daniel, los socios suelen estar enfocados en otra cosa, están enfocados en los clientes, en la facturación, pero no creo que la mayoría de las veces en la gestión técnica o de riesgos. Y ahí se corre el riesgo, que es uno de los temas importantes para el tema de uso responsable y ético de la inteligencia artificial, es que nadie asuma la responsabilidad directa de decisiones fragmentadas, por ejemplo. Y esta falta de accountability, pues sobre todo si tienes clientes internacionales, pues va a ser preocupante. Ahora ya en despachos ya medianos o grandes, pues ya se ubica el callo ya como una figura que tiene un rol específico, generalmente se ubica en comités de innovación o comités de riesgo, junto con otras personas, los de IT, los de compliance y demás, ¿no? Y aquí, ¿qué hace? Pues sí, ya tiene un rol meramente específico, es el rol del callo, ¿no? Y aquí, pues va a liderar, si es mediana, pues está lidera proyectos de automatización de contratos, due diligence, de inteligencia artificial, gestión documental segura. ¿Por qué es importante ahorita? Antes de pasar, ¿por qué es importante? Quiero decir, o sea, cuando es un despacho mucho más grande, pues sí ya se convierte en un C-level formal, ¿no? Que ya es otra clase de, 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 de chief officer, ¿no? Que puede tener el mismo nivel que un CFO y ya ahí tiene bajo su cargo ya todo un equipo, ¿no? Y actúa a veces como la cara visible frente a los clientes. Esto para ofrecer garantías del despacho, que el despacho utiliza inteligencia artificial de manera responsable y demás. Ahora, ¿cuáles son ventajas y desventajas? Pues yo me voy a centrar más en las ventajas. Pues ya hay un expertise técnico jurídico en donde se van a gestionar temas que seguramente vamos a hablar más adelante, que son sesgos, trazabilidad, auditoría de modelos, ¿no? Ya va a ser el responsable directo, como en el caso, por ejemplo, de Daniel, que está certificado por la ISO 42001, porque inicia ahí, ¿no? Y vi que estás en lo de Whitebox, ¿no? Pues de implementar el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y en este sentido, pues ya actúa como un enlace transversal, funcional en toda la empresa, ¿no? Una desventaja gigantesca es, pues, pues sí hay un costo adicional, ¿no? Porque tienes que crear este nuevo rol y esto crea muchas veces resistencia cultural de, ¿para qué necesitamos a un C-level si ya Daniel ya se certificó, ¿no? Tal vez. O pues de firmas chicas, pues sí, se percibe como innecesario, ¿no? Pero creo que la creación del rol es lo que creo que va madurando conforme va creciendo la empresa, pero la certificación creo que sí es necesaria, aunque seas pequeño, siempre y cuando utilices inteligencia artificial para la toma de decisiones. Creo Buenísimo. que con eso. 100%. Muchas gracias. Y nos hablabas de esta certificación, de crear el rol y muchas veces ya es algún socio, algún miembro del despacho.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Los despachos históricamente solo contratan abogados. ¿Ha llegado el momento de incorporar ingenieros, data scientists y otros perfiles técnicos como parte del equipo permanente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Quién, yo o Daniel? Si gustas, continuamos contigo, doctora, y ahorita damos el otro. Bueno, bueno, sí, a ver, tradicionalmente, si los despachos jurídicos pues han operado bajo un modelo más homogéneo, ¿no? Integrado casi exclusivamente por abogados y en menor medida personal administrativo. Y ese modelo pues funcionaba muy bien cuando el valor principal del despacho pues era el conocimiento jurídico y había una capacidad de litigio y asesoría grande, ¿no? Ahora, con la llegada de la tecnología y en particular con la inteligencia artificial aplicada al derecho, ¿no? Los del Legal Tech, pues el panorama cambia, ¿no? La manera de la estructura. Entonces, desde mi perspectiva, pues ya no basta solo con contratar abogados. ¿Y por qué? Y pensando como específicamente, porque digo, hay más, pero voy a centrarme en en unos. El derecho se volvió intensivo en datos, que es algo que no se ve, ¿no? Y esto es, hay litigios masivos, hay due diligence de no sé cuántos, dependiendo del tamaño, una vez más, del despacho, de miles de documentos o compliance con normativas tecnológicas de todos lados que requieren procesar información a gran escala. Y aquí, pues los ingenieros de datos y los data scientists, pues aportan capacidades de organización, de análisis, de validación, que un abogado no tiene de manera natural, ¿no? Salvo que hubieras estudiado esto, ¿no? También hay un tema de que la inteligencia artificial pues necesita gobernanza técnica y jurídica a la vez. Y aquí, para implementar un sistema de inteligencia artificial confiable, pues no basta, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, con la interpretación solamente de la norma. Se necesita la supervisión de cómo funciona el modelo, cómo se entrena, con qué datos, o sea, de dónde salieron, ¿no? Y ahí, pues los roles de los que tú estás, ¿no? Como el legal engineer o el CAYO, pues pueden conectar, ¿no? Este conocimiento jurídico con un conocimiento pues más técnico. Bueno, también el tema, clientes internacionales. Yo pienso, porque mucha gente piensa que el A-Act, como está en la Unión Europea, México no nos alcanza, o el Executive Order no nos alcanza, o no, y no es cierto, porque mientras haya un punto de conexión, ya sea en clientes, ¿no? O que se vende el producto allá y demás, sí se nos aplica. Entonces, los clientes internacionales también lo exigen, ¿no? Grandes corporativos piden evidencia de gobernanza digital y de IA. Piden saber si hay un uso ético, si hay una política de uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Entonces, si no hay perfiles técnicos, el despacho pues queda en desventaja frente a firmas internacionales que sí cuentan con equipos multidisciplinarios. También hay un tema de eficiencia y competitividad que tiene que ver con la legal tech, ¿no? Con la automatización de contratos, clasificación de expedientes, es que se analicen riesgos regulatorios, ¿no? Pues esto se vuelve más barato y más eficiente, ¿no? Con apoyo tecnológico, ¿no? Los despachos que solo dependen, y esto también ha cambiado el tema del modelo de negocio, que solo dependen de horas facturables de abogados, pues pierden esta competitividad frente a los que integran tecnología y derecho. Entonces aquí hay unos nuevos perfiles, ¿no? Que si más adelante hay tiempo, sería interesante poder hablar de ellos, ¿no? El legal engineer, el data scientist, ¿no? Y el callo, ¿no? Entonces, en este sentido, para concluir y pasarle la palabra a Daniel, un despacho, yo no concibo hoy un despacho jurídico moderno que siga siendo un despacho monodisciplinario. La práctica legal ya no, me parece que es solo interpretar la norma y aplicarla, ¿no? Así que tipificar o, ¿no? Es gestionar información, hay un tema de riesgos tecnológicos y hay un tema de garantizar confianza. Y esto al integrar ingenieros, data scientists, bueno, todas estas profesiones de las que hablamos, o especialistas en inteligencia artificial, pues no, mucha gente le tiene miedo porque dice, nos van a desplazar. No, no, no van a desplazar a los abogados, sino que los van a fortalecer. El abogado va por seguir aportando este criterio estratégico, normativo, mientras que la parte técnica, ¿no?
va a poderse ejecutar con la ayuda de estos profesionistas de manera eficiente, segura y con trazabilidad, que eso me parece fundamental. Yo tengo la fortuna de trabajar en una firma en donde me queda clarísimo que no es el estándar de las firmas, pero yo estoy acostumbrado a trabajar con especialistas en otras áreas, que no necesariamente son áreas jurídicas. Trabajo en mi día a día con economistas, trabajo con especialistas en cumplimiento, que no necesariamente son abogados, especialistas en temas de comercio internacional y así con muchas otras áreas. Entonces, a mí me queda claro que el dicho de zapatero a tus zapatos es clarísimo para el tema tecnológico. Aunque podemos ser los abogados muy buenos usuarios y aprender de alguna manera a implementar algunas herramientas tecnológicas para hacer más eficiente nuestro día a día, toma mucho tiempo, mucho más del que muchas veces tienen los abogados. Entonces, contar con perfiles especializados tecnológicos, como lo comenta la doctora, me parece que es un sí o sí para el futuro de los despachos. Yo tampoco me imagino una firma mediana o grande a ni siquiera, no me voy a ir ni siquiera al mediano plazo, a un corto plazo que no tenga ya este tipo este tipo de tecnologías y este tipo de necesidades. Eh, yo creo que si bien este perfil del abogado de yo lo sé todo y yo lo puedo todo es real, pues también tenemos que aceptar nuestras limitantes y tenemos que aceptar que esta ola tecnológica la tenemos que llevar mucho más allá y muchas veces tenemos que pedir ayuda a un perfil específico más tecnológico. De otra manera nos vamos a quedar en la ola y nos vamos a quedar atrás. Maestro, y de esto que comentas acerca, pues, de estos pequeños o medianos despachos en donde, pues sí se recomienda que se abone el conocimiento de otros expertos, mi pregunta sería para ti, ¿cómo un abogado puede prepararse para sumar eso a su pequeño despacho? ¿Qué tenemos que estar aprendiendo que esté dentro de nuestras habilidades para poder, por mientras, en lo que tenemos el presupuesto, en lo que tenemos el rol, pues poder aportar todo eso un poco más técnico? Hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos. Parte del abogado creo que es esta constante necesidad de estar mejorando nuestro entendimiento, de mejorar nuestro conocimiento. Y empresas como Box Project tienen este tipo de programas. Hay otros, no son los únicos. Si bien a lo mejor no con una certificación al final, pero hay mucha oferta en México de temas relacionados con la inteligencia artificial, con la tecnología, que te pueden ir dando por lo menos una noción de qué es lo que tienes que saber. Eso y aparte, curiosidad. Hay que ser curiosos, hay que meternos, hay que usar la IA, hay que leer los términos y condiciones, hay que entenderlos, hay que ser, de alguna manera, retarnos a tratarlo de implementar en nuestro día a día. Hay que buscar esos quick wins o estas pequeñas batallas que puedan darnos satisfacciones o este sentimiento de que lo estamos logrando para entonces así mantenernos con ánimos de querer seguir mejorando. Yo en mi día a día lo he ido implementando cada vez más. Empecé a lo mejor con traducciones automatizadas, luego empecé a brincar a un tema de automatización de contratos y cada vez he ido buscando estas pequeñas batallas que me puedan dar satisfacción estos ánimos para querer seguirlo haciendo, porque de otra manera, pues a veces nos enfadamos y nos quedamos en el camino, ¿no? Entonces, sí tener esta parte de curiosidad, dedicarle tiempo al estudio,
y los recursos económicos que se necesitan, a veces limitados, pero hay que buscarlos. Muchísimas gracias. Entonces, Anaí, si gustas, continuamos. Bueno, ya se habló del callo, la importancia justo de esta figura, la certificación, y me encanta que lo aborden desde si eres un despacho chico, también tienes esta posibilidad de certificarte, como esas opciones. Ahora, hablando un poco sobre la administración pública, ¿qué tan factible es que tengan este rol de callo? ¿Realmente es algo que se ve factible? ¿Cómo sería esta implementación, este reto, básicamente, ¿no? Pues mira, bueno, es para mí. Yo ya me arranqué, te la robé, Dani. Claro que sí. Adelante, adelante. Adelante. Eh, Mira, eh, antes de decir si sí o no es factible, me gustaría dar un poco un contexto regulatorio, el contexto regulatorio y de gobernanza de cómo está esta figura o parecidas, ¿no? A nivel global, ¿no? Porque si no va a ser difícil entender. En Estados Unidos, por medio de esta orden ejecutiva en el 2023, el presidente obliga a numerosas agencias federales a que se designe un callo, ¿no? Tanto en empresas privadas como públicas, y fijó obligaciones para que se evaluaran la gestión de riesgos en la inteligencia artificial. Este precedente, pues, es importante porque muestra cómo un gobierno, pues, puede imponer la existencia de un cargo vía mandato ejecutivo y lineamientos, ¿no? De la Oficina de Administración y Presupuesto. Ahora, igual a nivel regulatorio, eh, la Digital Services Act en la Unión Europea, en su artículo 41, no habla específico, no dice callo, ¿no? Pero habla de una función de cumplimiento de la inteligencia artificial. Y esto que hace, este artículo lo que hace es que obliga a las plataformas a tener un compliance function independiente y responsable ante la autoridad, que es similar en espíritu a exigir un responsable que supervise obligaciones, ¿no? Cuando tiene en lo que se debe al uso responsable de la inteligencia artificial. En la práctica, pues los reguladores europeos y el AI Act pues están empujando que tanto público como privado designen responsables del cumplimiento ético de la inteligencia artificial o al menos estructuras similares, ¿no? También está el AI Act, que tampoco habla específicamente del callo, pero ¿qué hace? Te exige documentación, gestión de riesgos, evaluación previa de conformidad a los riesgos que están establecidos, y en varios análisis se interpreta que las organizaciones deben de tener responsables para asegurar el cumplimiento de manera equivalente al callo dentro de sus empresas. ¿Ok? Ahora, pues aquí estamos hablando de que en la Unión Europea, Estados Unidos, ya hay figuras con las mismas funciones que el callo, donde se exige que debe de haberlas, ¿no? Cuando haya uso de inteligencia artificial. Esto es regulatorio. A nivel de gobernanza, pues está la ISO 42001, que define este sistema de gestión de inteligencia artificial por medio de la gestión del sistema y pide, ¿no? Pues que haya gobernanza, roles, responsabilidades documentadas para gestionar riesgos, ¿no? Que pueden ser sesgo, trazabilidad, transparencia, ¿no? Y este estándar, pues, funciona en muchas empresas en donde todavía no es obligatorio en su país tener a este rol, pues una referencia técnica para la creación y el diseño del cargo y de su función, ¿no? Me vengo a México. En el contexto mexicano, todavía no existe una definición, ¿no? Que se haya implementado la obligación de contar con un callo específicamente. Pero la Comisión Nacional Bancaria, en sus disposiciones, por medio de sus disposiciones, obliga a las entidades financieras a tener estructuras y responsables en seguridad con protocolos de respuesta para incidentes específicos y controles técnicos organizativos por medio del uso de la inteligencia artificial. También exige la creación de CISOs, no son callos, pero son CISOs. Ellos se especializan, ahorita voy a hacer la distinción, ¿no? Para dar respuesta a incidentes de seguridad. Él tiene que ver, ¿no? Entonces aquí, esto es importante porque esto demuestra que el regulador mexicano puede exigir funciones técnicas obligatorias cuando considere, ¿no? Que en un sector, ¿no? Se debe exigir. ¿Cuál es la diferencia entre un director, un chief, un CISO, un Chief Artificial
Security Officer, ¿no? O un CSO, que es un Chief Security Officer, que es, ellos su foco es la seguridad de la información. Un tema de confidencialidad, un tema de integridad, disponibilidad. Se ocupa de controles técnicos, el tema de firewalls, encriptación, gestión de identidades, ¿no? Un tema de protección más operativa. El Cayo, su foco no es solamente la seguridad técnica, también la ve, ¿no? Sino la gobernanza integral de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues aquí ya hay tema de gestión de riesgos, algoritmos, ¿no? Que hay temas de explicabilidad, equidad, trazabilidad de modelo, política de uso, evaluación previa del, bueno, me puedo ir así, ¿no? Entonces, habiendo visto esto, que en el mundo ya hay figuras específicas que se están pidiendo que se creen de manera regulatoria en diferentes espacios, ¿cómo se podría o si sería factible en México? No. Pues el tema aquí es interesante es evaluar cómo podría así ser factible, ¿no? Y aquí, pues nosotros ya sabemos que hay varias vías, ¿no? Para poderlo integrar. Está la vía administrativa, ¿no? Que sería por medio de la presidencia, ¿no? Y la Secretaría de la Función Pública, ¿no? O la unidad técnica correspondiente, equivalente al Executive Order de Biden. Y esto puede implementarse por instrucción interna, ¿no? Por ejemplo. También hay por un tema sectorial, como lo vimos en lo de la Comisión Nacional Bancaria. Los reguladores con competencias pues, pueden exigir funciones, normas o disposiciones para áreas concretas. Aquí la comisión pues, fue para entidades financieras, pero pudiera generarse para, ¿no? Una serie de sectores al mismo tiempo. Está la vía legislativa, que es la más lenta, ¿no? Que ya la conocemos todos, ¿no? Pero también está la de en lo que se hace factible la de gobernanza por medio de la ISO 42001, en donde pues es más autorregulatoria, en donde cada una de las empresas competitivamente ante otras empresas le gana, ¿no? Al diseño de este rol y política de gestión de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de que eventualmente, porque ahorita, pues yo creo que todavía hasta que no pasen ciertas cosas en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Estados Unidos, no vamos a moverle nada a inteligencia artificial, pero ¿cuál es el riesgo de que no se implemente este rol en una empresa o que no sea segura? Pues va a haber un tema de pérdida de acceso, como lo decía, en contratos internacionales, porque en otras latitudes ya es forzoso, ya es obligatorio. O sea, si tu empresa no lo tienes, estás fuera de ese mercado. Si tú no lo puedes garantizar, estás fuera de ese mercado. Hay un tema de mayor exposición a incidentes de privacidad y sanciones por usar modelos sin controles o por filtración de expedientes, por ejemplo. Hay un tema de dificultad, cada vez lo vamos a ver más frecuente en tribunales, para auditar y justificar decisiones algorítmicas, no solamente ante el cliente, sino también en tribunales. Entonces aquí sí creo que es factible, ¿no? Ya, después de todo mi choro, no, ya. Sí creo que es factible que la administración pública en México vaya a adoptar y eventualmente, no sé si le va a llamar callo, como en otros lugares no se llamaba callo, ¿no? Pero es callo, ¿no? O sea, si tú ves, ¿no? Es callo, ¿no? Como decían en el derecho, o sea, es la misma función, pero con nombre distinto, no importa, pero no. Y que yo creo que lo van a hacer mediante iniciativas administrativas y sectoriales. Yo creo que va a ser así, porque pues ahorita todavía no tenemos esta ley de inteligencia artificial. Y aprovechando el precedente de la Comisión Nacional Bancaria y Seguridad, apoyándose en la ISO 42001 y en la experiencia internacional del Executive Order, el AI Act, el DSA Act, ¿no? Pues la opción más rápida y más efectiva, pues es arrancar tal vez con pilotos en dependencias clave, irlo escalando a cargos con mandato formal cuando ya haya evidencia de su impacto y riesgo de gestionar, ¿no? Entonces, yo sí creo que es factible, pero creo que hay como un camino para llegar ahí. No sé qué piensas, Daniel. Sí, yo creo que incluso ni siquiera la vía ejecutiva ni la vía legislativa, yo creo que la misma realidad los va a empujar a tener que adoptar esto. A ver, el sector público en México tiene diferentes reglas para poder hacerse de herramientas tecnológicas, hay leyes de adquisiciones, hay lineamientos específicos de qué tipo de software deben de adquirir, etcétera. Y todo esto pues de alguna manera tiene que haber alguien
que no necesariamente es el perfil del encargado de seguridad de la información, porque no lo vas a ver, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que les ayude a de verdad identificar los riesgos, ver, ok, vamos a implementar una inteligencia artificial, ok, la vamos a construir nosotros porque hay un programa de austeridad y no queremos pagar licencias ni membresías para utilizar la tecnología de alguien más, ok, ¿cómo la vamos a entrenar? Vamos a usar los datos de la población, hasta qué grado puedo, hasta qué grado no puedo, se meten las reglas de transparencia. O sea, no es tan sencillo, no es un tema nada más de seguridad, aunque sí es una nueva superficie que hay que estar vigilando, porque eso implica riesgos de ciberseguridad. No es lo único. Y entonces, quizás esta posición de CISO o de responsable de la integridad de la información, pues no vaya a ser suficiente. Entonces yo creo que la misma realidad va a empujar al sector público a tener que adoptar este tipo de, si bien como dice la doctora, no le van a llamar callo, van a tener que tener una persona que esté supervisando esto. A ver, no, no, o muchas veces este tipo de herramientas tendrán un punto de interacción con el público y entonces pues, habrá que tener una supervisión humana de esa herramienta, porque no se puede dejar corriendo sola. Forzosamente, creo que la realidad los va a empujar a tener que adoptar una posición similar para el sector público. Adelante, doctora. Y mira, digo, antes de pasar a lo siguiente, el Estado, el gobierno solamente está autorizado a hacer a lo que está facultado a hacer. Cualquier acto de autoridad o cualquier decisión que tome la autoridad utilizando inteligencia artificial, imagínate, no pensemos así, si no hay un sistema de gestión de riesgos, nada más por Claro. temas, nada más por actos de autoridad, ya de y violación de derechos a ciudadanos. Entonces, es importantísimo, ¿no? Por eso se ve, o sea, no se hace una distinción entre sean empresas privadas o sean públicas. Es cualquier institución o sea, que utilice inteligencia artificial para la toma de decisiones que implique un impacto en un ser humano, porque hay un tema de protección al ser humano, ¿no? Pues ahí debe de haber, por eso decía el backstage, qué hay detrás de cada uno de estos algoritmos, qué hay detrás de cada uno de estos modelos. Y ya me voy a callar. Y no tiene que ser algo, un impacto tan grande o tan grave. Puede ser algo tan sencillo como que la inteligencia artificial no te dio entrada a tu trámite que presentaste y te lo desechó de entrada. O sea, algo tan sencillo como eso puede tener una responsabilidad grande para el Estado. Por lo tanto, seguramente tiene que haber alguien que esté supervisando ese tipo de implementaciones, ¿no? Sí, claro, imagínate que no te lo reciben, que no te lo dan por recibido y tú ya lo presentaste y sigue Exacto. corriendo. O sea, son cosas tan sencillas como eso. Digo, después podemos hablar si quieren como el impacto en salud y ya, ahí Sí, ya son como más algo extremas, catastrófico. así Ujú. catastrófico, ¿no? Pero en cosas muy sencillas, o sea, porque dicen, no, mi sistema solo dice sí o no. Eso ya es una decisión. O sea, si tú niegas algo, o sea, tienes que decir por qué lo negaste. Y más en Exacto. autoridad, por ejemplo, ¿no? Una cosa tan sencilla como yo nada más digo sí o no. Y ahí entra de lleno la explicabilidad y transparencias algorítmicas y todo eso, que no lo podría llevar alguien que no fuera un especialista, digamos, un callo, ¿no? De nombre o de oficio. Claro, muchísimas gracias. Sí queríamos poner esta pregunta en la mesa porque nos estamos enfocando bastante en el sector privado, pero no queríamos dejar fuera el sector público. Y volviendo de nuevo al privado, maestro Daniel, quisiera preguntarte, ya hablábamos de las responsabilidades, pero en la práctica, ¿cuáles son los riesgos específicos que deben identificarse en la cadena de valor de la IA en una firma legal y cómo los maneja un callo? Es decir, pues ya hablamos en general sobre las responsabilidades, pero quisiéramos saber pues qué tanto está en sus manos, cómo debe de comunicar al equipo los riesgos, cuáles serían las consecuencias en caso de que algo saliera mal y fuera su responsabilidad. Platícanos un poquito cómo funcionaría idealmente esta cadena. Definitivamente riesgos hay muchos, ¿no? Obviamente oportunidades también, pero sí esta parte de entender los riesgos
parte necesariamente de entender qué estoy usando y para qué lo estoy usando. Yo no puedo cubrir o no puedo proteger algo que no entiendo. Y entonces, en la identificación de riesgos viene primero de entender el caso de uso en particular. Mucho de estos riesgos pues, pueden ir desde eh, la parte inicial de si yo estoy haciendo un legal tech o estoy haciendo un modelo interno, pues entender de dónde estoy obteniendo los datos. Ojalá no esté usando los datos de mi cliente, para poder entrenar a mi modelo. Ese tipo de riesgos desde un origen, ¿no? Ya en la parte del uso, pues puede haber otro tipo de riesgos. Está el uso sin supervisión, que me puede llevar a temas como los que sucedieron en Estados Unidos, donde el despacho presentó precedentes que eran alucinaciones. Puede haber errores en la automatización, por ejemplo, de contratos. Puede haber un incremento en las plataformas por un riesgo de ciberseguridad. Puede haber pérdida de secretos industriales. Puede haber violación a otro tipo de intangibles, etcétera. No todo esto que se ha platicado ya durante todos estos días que han estado ustedes teniendo este tipo de charlas, son los que se pueden materializar. Ahora, yo les decía, no puedo proteger algo que no entiendo. Entonces, yo iniciaría por entender para qué quiero usar la inteligencia artificial. Y entonces lo que a mí me ha funcionado es tratar de evitar este tipo de esquemas en donde yo prohíbo el uso de inteligencia artificial en una firma o en una empresa, porque lo van a terminar usando. Las personas lo van a usar y lo van a usar indebidamente. Entonces, entender el caso de uso, después tener políticas claras, políticas, a lo mejor sí bajo un marco general de uso ético, inteligente de la inteligencia artificial, pero tener de alguna manera políticas sectoriales colgadas de ese marco, políticas sectoriales para casos específicos. Es decir, para tu caso de uso en específico, no puedes salirte de este tipo de lineamientos. Porque esos lineamientos los va a entender esa persona porque esa persona lo quiere usar para eso, para resolver un problema en específico. Las políticas muy robustas, grandotas, muchas veces ni las leen ni las cumplen. Entonces, en la práctica, ese es el camino o ese es el proceso que a mí me ha funcionado. Entender muy bien los casos de uso para poder entender los riesgos, para poder ver cuál va a ser mi mitigación, políticas colgadas de una general, pero para cada caso de uso en específico. Creo que eso es lo que yo les podría recomendar. Esa es la manera en la que yo en la práctica he visto que tiene un mayor impacto, porque aparte de alguna manera también las personas que son usuarios son los que más le entienden, son los que más fácil identifican esos riesgos. Y entonces esas personas se convierten en tus champions para poder meter este tipo de políticas en otros temas diferentes. Yo tengo distintos casos de éxito en donde manejarlo así en grupos pequeños funciona más que querer llegar a implementar como gran novedad. Este es nuestras nuevas políticas o lineamientos de uso ético y responsable de la inteligencia artificial para la firma, para la empresa. Creo que eso es más marketing que otra cosa. Entonces, yo lo veo de esa manera. Conocer muy bien primero ese caso de uso. Iniciar de ahí. Doctora, no sé si Ya, tuvieras algún comentario eh, adicional sobre esto. sí, yo siempre lo veo, yo siempre lo entiendo como porque vengo de competencia económica, veo la cadena de valor, ¿no? Y en esta cadena de valor, en nuestro caso de IA, lo veo como un ciclo y que empieza, y estoy pensando en estos momentos, datos, después el roadmap es modelos, después el proceso interno, después el servicio al cliente, después el resultado y después la rendición de cuentas. Y en cada uno de estos eslabones, pues hay riesgos específicos. Y aquí es donde el callo, ¿no? Es quien los debe de ir identificando, los va midiendo y le va poniendo controles. Entonces, en esta cadena, en estos diferentes eslabones, por ejemplo, si nos clavamos en el de datos, ¿no?
y pensamos, ¿qué alimenta la inteligencia artificial? ¿Cuál es el tema de la recolección de los datos, de la preparación de estos datos, de su almacenamiento? Pues hay diferentes riesgos, ¿no? No solamente en este eslabón, que tiene que ver con riesgo de fuga de información, por ejemplo. Lo que decía Daniel, si un abogado sube un contrato confidencial a una inteligencia artificial pública, pues ya expuso la información de ese cliente. Si utilizo datos sin permiso y entreno al modelo con estos datos y no tengo la licencia por utilizar esos datos, pues me van a demandar. Si hay un tema, hay un riesgo de sesgo. Si solamente utilizo este grupo de datos para entrenar, no sé, ciertas jurisprudencias de ciertos tribunales, ¿no? O ciertos años, pues el modelo pues, va a dar informaciones sesgadas, no quiero utilizar para temas no raciales y demás, ¿no? Entonces aquí el Cayo, ¿cómo aborda estos riesgos, ¿no? En el tema de datos, pues va a definir las políticas de anonimización, encriptación, va a verificar si, pues, si tenemos la licencia o no tenemos la licencia, cuál es el derecho de uso de estos datasets, va a establecer métricas de representatividad para reducir riesgos. Si nos movemos al eslabón de modelos, por ejemplo, o sea, la máquina que ya procesa los datos, o sea, el tema de adquisición de inteligencia artificial, si estamos ante una caja negra, porque esto es tan importante para determinar si vamos a comprar una herramienta de Legal Tech, ¿quién va a ser nuestro proveedor? Porque si estamos ante una caja negra, pues no vamos a poder entender cómo llegamos a la decisión que llegamos. O sea, va a ser difícil explicarle al cliente o en un juicio cómo se llegó a esa decisión. Puede haber propios sesgos en el modelo, puede dar estas respuestas discriminatorias, o sea, recomendar ciertas cosas o ciertos perfiles sobre otros. Puede también haber un tema de dependencias de un proveedor, ¿no? Aquí, pues igual, el Cayo tiene funciones específicas dependiendo de este eslabón, ¿no? Como implementar auditorías de explicabilidad y sesgo, ¿no? O sea, para no clavarme tanto ahí, ¿no? También en el tema de procesos internos, en esa cadena, en esa etapa de la cadena, es ok, ¿cómo los abogados o qué personas de ese despacho, ¿no? Van a utilizar la inteligencia artificial? Porque no todos, o sí todos, o quiénes tanto, o quiénes no tanto. Por ejemplo, en el sistema de salud en Israel, hay todo un sistema de que dependiendo de tu rol y tu función tienes acceso a la información. O sea, la que barre no necesita saber todo lo que le está pasando al paciente. La enfermera que nada más llega a poner un medicamento a lo mejor no tiene que saber todo, el doctor sí, ¿no? Yo qué sé, ¿no? El médico. Entonces hay un tema de manejo imprudente, ¿no? De la información. O sea, que haya gente que no está facultada para utilizarla y haga un manejo imprudente, o gente que sí está facultada y haga un manejo imprudente. Hay un tema de automatización sin revisión, o sea, dejar que la IA vuele, ¿no? Como decías, ¿no? Y después no revisar y entregarlo así, ¿no? Como decías de las alucinaciones y entregar jurisprudencia que ni existe, ¿no? Hay un tema de falta de capacitación, abogados que utilizan inteligencia artificial sin validar si la respuesta es confiable, ¿no? O sea, aquí el CAI otra vez, ¿no? Diseña estas guías internas de uso, establece estas revisiones humanas, ¿no? Implementa programas de formación y certificación interna. Ya cuando vamos hacia el cliente, el servicio al cliente, lo que recibe el cliente, o sea, lo que entregamos, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, puede haber un error en el entregable. ¿Y quién lo hizo? Pues ¿a quién le echamos la culpa? Ah, no, pues es que fue la máquina, ¿no? O sea, puede contener estos datos inventados. Puede haber un tema de falta de transparencia. El cliente no sabe qué fue hecha por inteligencia artificial y qué parte fue hecha por el abogado. O sea, quiero saber quién hizo qué, ¿no? Hay un tema, eso, de daño reputacional. Si se descubre que la firma solo usa inteligencia artificial o la usa sin control, pues la confianza en ese momento se pierde. Y ahí, pues, otra vez, el Cayo debe prever, ¿no? O prevenir todos estos riesgos. Y ya al final, el tema de rendición de cuentas, ¿no? Y resultados, pues, hay un tema que me parece gravísimo, que es la imposibilidad de poder justificar el trabajo. Si un cliente o un juez te pide pruebas de cómo llegaste ahí y no hay un registro, esa empresa está fuera, o sea, la confianza se rompió. O sea, porque ¿de dónde salió? Es como el alumno que te entrega un trabajo y que le preguntas, a ver, te voy a leer el párrafo 3 que escribiste y no sabes ni qué escribió. No sabes ni qué le estás preguntando.
sea, hay una falta de evidencia documental. O sea, no hay políticas, no hay métricas, no hay reportes. O sea, no se puede demostrar. O sea, imagínate, te están cobrando una cantidad de dinero y ni siquiera lo hizo nadie, nadie lo revisó. Pero a lo mejor puedes utilizar la inteligencia, eso está muy bien, pero supervisada, con políticas, con métricas. O sea, no es que estoy diciendo que no, pero hay que saberlo usar. Y pues aquí hay un tema de sanciones, ¿no? Va a haber un tema de sanciones porque ahí estos errores y esta falta de previsión de riesgos, pues genera daños físicos y materiales y económicos, ¿no? En las personas, en derechos humanos. Y esto pues va a tener sanciones y más allá de también de la pérdida de clientes, ¿no? Entonces aquí, pues al final, yo digo, yo hablo del callo pues porque, ¿no? Es lo mío, ¿no? Pero y porque se necesita certificar, porque al final pues es lo que hay en certificaciones. Si hubiera otro tipo de certificación, como decíamos, las ISO se centra solamente en temas de seguridad de la información. Esto es mucho más amplio. Esto tiene que ver con gobernanza de inteligencia. O sea, aquí es el que va a generar estas reglas, estos controles, estas evidencias, ¿no? Eh, para poder prevenir que pues, haya pérdidas de clientes, desconfianzas, acciones regulatorias, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, eso es como un poco hablando más, ¿no? Doctora, Tocabas un tema bien, bien importante, el tema de los clientes. Yo he visto ya en la práctica clientes que me han solicitado a la hora de que me contratan, que me han solicitado expresamente no uses inteligencia artificial. Entonces, el Cayo ahí tiene una responsabilidad extra de estar monitoreando para quién sí, para quién no, en qué sí y en qué no. De otra manera, si no existiera esta persona, que tuviera esta responsabilidad, es muy probable que al paso de 2, 3 meses ya no sepas a quién sí y a quién no y se empieza a mezclar. Entonces, se vuelve todavía más importante, yo creo que a futuro, esa va a ser una de las funciones que también va a tener el Cayo, estar revisando para quién sí, para quién no, porque definitivamente hay clientes que están pidiendo que no se utilice. Sí, hay un parte de apertura, de decir, sí, sí la usamos, pero o sea, estas son nuestras políticas de uso Exacto. de la Ujú. inteligencia, Sí, lo ¿no? uso para Por esto, sí, alguien, para esto no. sí, lo usamos, o sea, a lo mejor la parte racional de la estrategia no se pasa por ahí, porque eso también va a determinar cada una de las empresas. ¿Qué pasa por el filtro de la inteligencia artificial? No todo tiene que pasar forzosamente por el filtro de la inteligencia artificial, ¿o sí? Pues eso ya Claro, lo va a determinar cada quien, ¿no? Dependiendo del rol del objeto de cada una de las empresas. A lo mejor las empresas que desarrollan inteligencia artificial, pues sí, todo tiene que pasar por ahí, ¿no? Pero a lo mejor alguien que no, pues a lo mejor no todo tiene que pasar por ahí, ¿no? Entonces ahí es interesante, que es parte de lo que decías, de ir determinando qué es lo que queremos y para qué queremos esa inteligencia, porque eso es lo que nos va a determinar por qué procesos vamos a digitalizar, qué procesos vamos a automatizar, porque no es lo mismo, y cuáles son los riesgos de A y de B, y, ¿no? Si uso, ¿no? Y entonces ahí está interesante cómo se va llevando. Anaís, me ibas a preguntar algo. Bueno, no, perdón. y ahora sí que por el tiempo y por el formato tenemos que ya concluir esta grandiosa plática. Gracias por sus aportaciones, muy, muy valiosas. Gracias también a los asistentes. Nos hubiera encantado tener muchísimo más tiempo. Por ahí hay varios comentarios, varias preguntas y agradecerles por su tiempo y por transmitir todo este conocimiento bastante valioso. pues muchas Muchas gracias gracias. por la invitación y Muchísimas que Sí, sigan gracias. con mucho éxito. Gusto tenerlos por aquí y esperemos tenerlos pronto ya en una sesión más larga para poder echarnos un clavado más profundo a estos temas. Entonces, pues, muchísimas gracias y a los asistentes nos vemos en la siguiente. Hasta luego. un Hasta gusto. luego. Que tengan buen día.